se desvanecieron en la noche. Los gemelos de 17 años huyeron, dejando una nota: no nos esperen. Los sorprendieron abrazados detrás de la escuela. Hermano y hermana rompieron todas las leyes. La policía inició la caza. El secreto que se llevaron explotará en tu alma. En 2010, Laverne y Loris Calvin vivían en la pequeña ciudad de Cold Ohio. Nacieron el 14 de marzo de 1993 y eran gemelos. Su familia estaba formada por 4 personas: el padre, Randall Calvin, que trabajaba como mecánico en un taller de reparación de automóviles local; la madre, Edna Calvin, que llevaba la contabilidad en casa; y los propios Laverne y Loris. La casa de los Calvin estaba en las afueras de la ciudad. Una casa de una sola planta y 3 habitaciones construida en la década de 1980. Laverne y Loris compartieron habitación desde su nacimiento, lo que era común para su familia debido al espacio limitado. Desde temprana edad, Laverne y Loris se distinguieron por un apego inusual entre ellos. A los 5 años comenzaron a inventar su propio lenguaje, compuesto de palabras cortas y gestos que solo ellos entendían. Los padres consideraron que esto era una característica de los gemelos y no le dieron ninguna importancia. En la primaria, ambos estudiaban en la misma clase, sus notas eran promedio, pero los profesores notaron que preferían pasar el tiempo solos, evitando a otros niños. Durante el recreo, se les veía sentados separados, ocupados hablando o jugando, con Laverne a menudo tomando la iniciativa y Loris estando de acuerdo con sus decisiones. A los 12 años, su comportamiento empezó a suscitar interrogantes. En 2005, un psicólogo escolar les dijo a los padres que Laverne y Loris eran demasiado retraídos y no buscaban comunicarse con sus compañeros. Randall y Edna lo discutieron en casa, pero decidieron que era un fenómeno temporal debido a su cercanía como gemelos. Sin embargo, en 2007, cuando tenían 14 años, su madre los encontró durmiendo en la misma cama, aunque cada uno tenía la suya. Edna preguntó por qué lo hacían, a lo que Laverne respondió que era más conveniente para ellos. Edna les prohibió dormir juntos, pero unas semanas después la situación se repitió. Randall luego dijo que era extraño, pero no intervino más. En 2009, cuando Laverne y Loris cumplieron 16 años, su relación comenzó a ir más allá del vínculo habitual entre hermanos. Pasaban todo su tiempo libre juntos, a menudo recluyéndose en su habitación y cerrando la puerta. Edna notó que Loris comenzó a usar la ropa de Laverne, y él, a su vez, le tomaba la mano constantemente, incluso en casa. Una noche, Randall los escuchó susurrar y escuchó a Laverne decir: no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos. Randall le contó esto a Edna y decidieron hablar con los niños. Al día siguiente, durante la cena, Edna preguntó qué estaba pasando. Loris permaneció en silencio y Laverne dijo que eran tan cercanos como gemelos y que no había nada de malo en eso. Los padres aceptaron la respuesta, pero quedaron dudas. A principios de 2010, Laverne y Loris eran estudiantes de último año en Cold School. Tenían 17 años. Dejaron de ocultar su afecto en público. Fueron vistos abrazados en el pasillo de la escuela, lo que provocó chismes entre los estudiantes. Uno de los profesores informó esto al director, pero no se tomó ninguna medida ya que solo quedaron como rumores. En casa, la situación empeoró. Una vez, Randall encontró una nota de Loris en la habitación de Laverne que decía: eres mi única. Se lo mostró a Edna y decidieron que había que hacer algo. En marzo de 2010, los padres de Laverne y Loris los llamaron a una conversación seria para entender qué estaba pasando entre ellos. En marzo de 2010, Randall y Edna Calvin decidieron hablar con Laverne y Loris. La conversación tuvo lugar la noche del 20 de marzo en la sala de estar de su casa en Cold Ohio. Randall comenzó preguntando por qué pasaban tanto tiempo juntos y no actuaban como hermanos. Laverne respondió que simplemente se entendían mejor que nadie. Loris se sentó en silencio, mirando al suelo. Edna mencionó la nota encontrada en la habitación de Laverne y preguntó qué significaba. Laverne dijo que era un asunto personal y pidió a sus padres que no interfirieran. La conversación duró aproximadamente media hora, pero no hubo claridad. Randall y Edna decidieron observar la situación por ahora. Una semana después, el 27 de marzo, Edna notó que Laverne y Loris regresaban de la escuela más tarde de lo habitual. Explicaron que se habían retrasado en la biblioteca, pero Edna revisó sus mochilas y solo encontró cuadernos sin notas de ese día. Ella preguntó dónde estaban realmente, pero Laverne dijo que no era asunto suyo y Loris asintió con la cabeza. Esa noche, Randall los escuchó susurrar en su habitación. Llamó y entró sin permiso. Laverne y Loris estaban sentados en la misma cama, tomados de la mano. Randall exigió una explicación. Laverne respondió que solo estaban hablando, pero Randall notó que Loris parecía agitado. Dijo que no toleraría más ese comportamiento y les ordenó que fueran a habitaciones diferentes. Laverne se opuso, pero Randall insistió. En abril de 2010, la situación trascendió el ámbito doméstico. El 5 de abril,
Un profesor de matemáticas de Colvateric School le dijo a Randall que vio a Laverne y Loris besándose detrás del edificio de la escuela durante el almuerzo. Randall llamó a Edna al trabajo y le contó lo ocurrido. Decidieron volver a hablar con los niños. Esa noche, Randall preguntó directamente si lo que había dicho el profesor era cierto. Laverne lo negó, afirmando que era mentira, y Loris comenzó a llorar y salió corriendo de la habitación. Edna fue tras ella y regresó una hora después con noticias. Loris admitió que ella y Laverne efectivamente se habían besado, y no era la primera vez. Edna preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo esto y Loris respondió que desde el verano pasado, cuando tenían 16 años. Randall y Edna estaban sorprendidos. Se reunieron en el dormitorio para discutir qué hacer. Randall sugirió enviar a Laverne con su hermano en Cleveland para separarlo de Loris. Edna objetó que esto no resolvería el problema y sugirió consultar a un psicólogo familiar. El 7 de abril concertaron una cita con un especialista en la vecina localidad de Selene, la cual estaba programada para el 12 de abril. Sin embargo, Laverne y Loris se negaron a ir, diciendo que no necesitaban ayuda. Randall insistió y el 12 de abril finalmente fueron. El psicólogo pasó una sesión de 1 hora con ellos, pero Laverne y Loris apenas hablaron. Tras la reunión, el especialista dijo a los padres que la situación era grave y les aconsejó denunciarlo a la policía si la relación entre ellos había cruzado la línea física. A finales de abril, el secreto ya se conocía más allá de la familia. El 25 de abril, una vecina de los Calvin que vivía al otro lado de la calle le dijo a Edna que había visto a Laverne y Loris abrazándose en el parque esa misma noche. Edna preguntó por qué el vecino decidió denunciar esto, y ella respondió que ya circulaban rumores por el pueblo. Randall se dio cuenta de que ya no era posible ocultar lo que estaba sucediendo. El 28 de abril, llamó a la estación de policía local e informó sobre sus sospechas sobre Laverne y Loris. El oficial escribió su declaración y dijo que se comunicaría con ellos más tarde. Al día siguiente, 29 de abril, Randall y Edna notaron que Laverne y Loris habían empacado sus cosas y habían abandonado la casa, dejando una nota: "Nos hemos ido. No nos busques". El 29 de abril de 2010, Laverne y Loris Calvin abandonaron la casa familiar en Coldwater, Ohio. Salieron temprano en la mañana mientras Randall estaba trabajando y Edna dormía. A las 8:30 Edna se dio cuenta de que faltaban, revisó la habitación y encontró una nota en la mesa, escrita con la mano de Laverne: "Nos hemos ido. No nos busques". En sus armarios faltaba ropa y las mochilas que solían llevar al colegio habían desaparecido. Edna llamó a Randall al taller y le informó lo que había sucedido. Regresó a casa a las 9:15 y comenzaron a discutir qué hacer. Randall sugirió que podrían acudir a alguien que conocieran, pero ni Laverne ni Loris tenían amigos cercanos en la ciudad. Edna recordó que Laverne tenía unos pequeños ahorros, unos $200, que había ganado en un trabajo de verano en una tienda local. A las 10 de la mañana, Randall llamó a la policía de Coldwater para denunciar la desaparición de los niños. El oficial que atendió la llamada aclaró su edad -17 y dijo que técnicamente eran menores. Pero en Ohio la ley no requiere que los padres mantengan a los niños de esa edad en casa a menos que sus vidas estén en peligro. Randall mencionó su relación y la declaración anterior del 28 de abril. El oficial anotó la información y prometió iniciar una búsqueda. Ese mismo día, la policía interrogó a los vecinos, pero nadie vio a dónde fueron Laverne y Loris. A las 2 de la tarde, Edna verificó sus registros escolares llamando a la administración de la escuela Coldwater. Le informaron que no se presentaron a clases. Al día siguiente, 30 de abril, se informó que Laverne y Loris habían subido a un autobús a Cincinnati. Un empleado de la estación de autobuses de Coldwater confirmó a la policía que vio a dos adolescentes que coincidían con la descripción comprando billetes a las 7 de la mañana del 29 de abril. Las entradas costaban $35 cada una y se pagaron en efectivo. El autobús llegó a Cincinnati a las 10:30 de la mañana de ese mismo día. Randall y Edna decidieron que no podían ir tras ellos mismos debido al trabajo y pasaron la información a la policía. El 1 de mayo, la policía de Cincinnati recibió un aviso de sus homólogos de Coldwater con una descripción de Laverne y Loris. Laverne mide 5'9", es delgada y tiene cabello claro. Loris mide 165 centímetros de alto, es delgado y tiene cabello oscuro hasta los hombros. Laverne y Loris, al llegar a Cincinnati, alquilaron una habitación en un motel barato en las afueras de la ciudad por $40 la noche. Se registraron bajo nombres falsos John y Linda Smith y pagaron 3 noches por adelantado. Un empleado del motel le dijo más tarde a la policía que estaban tomados de la mano y parecían ser una pareja. Les quedaban alrededor de $90 después del pago. El 2 de mayo, compraron alimentos en una tienda cercana, pan, queso y agua, por $15. Decidieron quedarse con el resto del dinero. En Cincinnati, planearon encontrar trabajo para poder permanecer juntos, lejos de sus padres y amigos. Mientras tanto, en Coldwater se extendían rumores de lo sucedido. El 3 de mayo,
Un profesor de la escuela llamó a Randall y le preguntó si era cierto que Laverne y Loris se habían escapado. Debido a su relación, Randall confirmó la salida, pero no entró en detalles. Edna dejó de responder las llamadas de los vecinos que comenzaron a hacerle preguntas. El 4 de mayo, la policía de Coldwater contactó a Randall y le informó que sus hijos habían sido localizados en Cincinnati según los registros del motel. Randall pidió llevarlos a casa, pero la policía dijo que sin evidencia de un crimen, solo podían notificar a Laverne y Loris sobre la solicitud de los padres. El 6 de mayo, Laverne y Loris decidieron quedarse en Cincinnati. Encontraron un anuncio de trabajo en el periódico, limpieza en un pequeño café por $8 la hora. El dueño accedió a llevárselos sin documentos, pues tenían 17 años y parecían mayores. Comenzaron a trabajar el 7 de mayo, recibiendo dinero en efectivo al final de cada turno. Su plan era simple, ganar lo suficiente para alquilar un apartamento y vivir juntos. Para ese entonces, el contacto con los padres se había perdido por completo. A mediados de mayo de 2010, Laverne y Loris Calvin se habían establecido en Cincinnati, Ohio. Trabajaban en un café en las afueras de la ciudad, limpiando mesas y pisos por $8 la hora. El turno duraba 6 horas, de 4 a 10, y cada uno recibía $48 al día. En la semana del 7 al 13 de mayo, ganaron $672 entre los dos. De ese dinero, $120 fueron para un motel donde vivieron hasta el 10 de mayo, y luego alquilaron una habitación en una casa particular por $200 al mes. La habitación estaba en el segundo piso, con una cama y un baño compartido en el piso. El dueño de la casa, un hombre de unos 50 años, no hizo preguntas ya que habían pagado por adelantado un mes de alquiler en efectivo. Gastaron el dinero restante en comida y billetes de autobús para ir al trabajo. El 15 de mayo, la policía de Cincinnati recibió una solicitud actualizada de sus homólogos de Coldwater. Randall Calvin insistió en que Laverne y Loris regresaran a casa, citando su edad y sospechas de una relación inapropiada. La policía revisó el motel donde se hospedaron los gemelos del 29 de abril al 10 de mayo y entrevistó al recepcionista. Confirmó que los vio y describió cómo estaban tomados de la mano. La policía también solicitó imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cincinnati del 29 de abril, pero la calidad de la imagen era insuficiente para identificar claramente a Laverne y Loris. Hasta el 17 de mayo, su ubicación exacta seguía siendo desconocida. El 18 de mayo, el dueño de la cafetería donde trabajaban Laverne y Loris notó que actuaban como una pareja. Durante el descanso, vio a Laverne abrazar a Loris y besarlo en la mejilla. El dueño preguntó quiénes eran entre sí y Laverne respondió que eran parientes, pero no especificó cuáles. El propietario no hizo más preguntas, pero 2 días después, el 20 de mayo, se lo contó a un amigo que trabajaba en la comisaría local. Escribió la información y la transmitió al departamento de menores. En ese momento, la policía estaba al tanto de la solicitud de Coldwater y comenzó a conectar los puntos. El 21 de mayo, la policía de Cincinnati localizó la dirección de la casa donde Laverne y Loris alquilaban una habitación. El propietario confirmó que les alquiló la propiedad el 10 de mayo y les mostró un contrato firmado a nombre de John Smith. Los describió como residentes tranquilos que salían durante el día y regresaban tarde. A las 2 de la tarde de ese mismo día, 2 oficiales llegaron a la casa y tocaron la puerta de la habitación. Laverne abrió la puerta y Loris estaba detrás de él. Los oficiales preguntaron sus nombres y edades. Laverne dio su nombre como John Smith, de 18 años, y Loris dio su nombre como Linda Smith, de 18 años. No tenían documentos y los agentes les pidieron que acudieran a la comisaría para realizar un control de identidad. Laverne dijo que no habían hecho nada ilegal pero aceptaron ir. En la estación donde fueron llevados a las 3:30 de la tarde, la policía les tomó las huellas dactilares y las cotejó con una base de datos. A las 5 de la tarde, se confirmaron sus verdaderas identidades, Laverne y Loris Calvin, de 17 años, de Coldwater. Los oficiales se comunicaron con la policía de Coldwater e informaron a Randall y Edna que habían encontrado a sus hijos. Randall pidió devolverlos a casa, pero la policía de Cincinnati le explicó que sin cargos solo podían notificar a los padres. A las 6 de la tarde, Laverne y Loris fueron liberados ya que no había motivo para detenerlos. Antes de irse, el oficial preguntó por qué habían huido. Loris respondió que en casa no los comprendían y Laverne añadió que querían vivir sus propias vidas. El 23 de mayo, la policía recibió una llamada anónima de un residente de Cincinnati que afirmó haber visto a Laverne y Loris besándose en un parque cerca de su casa. La persona que llamó dijo que los escuchó llamarse entre sí hermano y hermana. Este se convirtió en el momento clave. El 24 de mayo, el departamento de menores inició una investigación por presunto incesto. Los oficiales regresaron a la casa y encontraron a Laverne y Loris en la habitación donde estaban durmiendo en la misma cama. Fueron detenidos a las 11 horas y trasladados a comisaría para ser interrogados. Ese mismo día,
La policía notificó a Randall y Edna sobre el nuevo desarrollo. El 24 de mayo de 2010, Laverne y Loris Calvin fueron arrestados por la policía de Cincinnati bajo sospecha de incesto. Fueron llevados a la estación a las 11:30 de la mañana después de que los oficiales los encontraron durmiendo en la misma cama en una habitación alquilada. El interrogatorio comenzó a las 12 horas. Laverne dijo que él y Loris eran simplemente cercanos como gemelos y no hicieron nada ilegal. Loris confirmó sus palabras y agregó que huyeron de casa para vivir en paz. Los oficiales preguntaron si habían tenido una relación física. Ambos lo negaron. A la 1 de la tarde, la policía contactó a Randall y Edna Calvin, informándoles de su arresto. Randall dijo que había sospechado de esa relación durante mucho tiempo y pidió una investigación. A las 3 de la tarde, la policía había entregado el caso a la oficina del fiscal de distrito del condado de Hamilton, ya que Cincinnati está dentro de esa jurisdicción. El fiscal decidió que las pruebas disponibles, el testimonio de los vecinos, un testigo anónimo y el hecho de convivencia, eran suficientes para iniciar una investigación. En Ohio, el incesto entre parientes cercanos, incluidos hermanos y hermanas, era un delito según la sección 2907.03 del Código Penal Estatal. La pena máxima podía ser de hasta 5 años de prisión, pero se podían aplicar otras medidas para menores de edad. El 25 de mayo, Laverne y Loris fueron acusados formalmente de conducta sexual ilegal. Fueron dejados bajo custodia en un centro de detención juvenil. El 26 de mayo, un investigador del Departamento de Asuntos Familiares fue incorporado al caso. Interrogó al dueño de la casa donde vivían Laverne y Loris. Confirmó que vivían en pareja, compartiendo cama y abrazándose frecuentemente. El investigador también recibió el testimonio del dueño del café, quien dijo haberlos visto besándose en el trabajo. El 27 de mayo, la policía de Coldwater publicó información adicional. La nota de Loris encontrada por Randall y las notas de un psicólogo escolar de 2005 sobre la excesiva cercanía de los gemelos. Estos materiales fueron añadidos al caso. El 28 de mayo, el tribunal fijó una audiencia preliminar para el 4 de junio. Laverne y Loris comparecieron ante el tribunal del condado de Hamilton el 4 de junio. Se les proporcionó un defensor público porque la familia no tenía dinero para un abogado privado. El abogado defensor dijo que la evidencia era circunstancial y que no había evidencia directa de una relación física. El fiscal presentó declaraciones de testigos y destacó que Laverne y Loris huyeron de casa para vivir juntos, lo que indica sus intenciones. El juez decidió que el caso requería un juicio completo y fijó la audiencia principal para el 20 de julio. Hasta ese momento, Laverne y Loris permanecieron en el centro de detención juvenil. Se les prohibió comunicarse entre sí. El juicio comenzó el 20 de julio. Duró 3 días. El primer día, 20 de julio, el fiscal llamó a Randall y Edna como testigos. Randall habló sobre la nota y el extraño comportamiento de los niños desde 2009. Edna confirmó que Loris admitió haber besado a Laverne en abril de 2010. El segundo día, 21 de julio, el dueño de la casa y el dueño del café testificaron con el mismo testimonio. El abogado defensor intentó argumentar que esto era solo una especulación y exigió exámenes médicos, pero el juez rechazó la solicitud porque la ley estatal no exige pruebas directas. El tercer día, 22 de julio, Laverne y Loris testificaron. Laverne dijo que se amaban como hermanos y Loris reiteró que no habían violado la ley. El fiscal preguntó por qué dormían en la misma cama. Laverne respondió que era más conveniente para ellos y Loris permaneció en silencio. El 23 de julio el juez tomó su decisión. Laverne y Loris fueron declarados culpables de incesto basándose en pruebas circunstanciales y en su comportamiento. Teniendo en cuenta su edad, 17 años, el tribunal decidió no enviarlos a prisión, sino imponerles una pena suspendida y un aislamiento obligatorio bajo la supervisión de los servicios sociales. La sentencia está prevista para el 30 de julio. Para ese entonces, el caso ya se había hecho conocido en Coldwater y Cincinnati, causando controversia entre los residentes locales. El 30 de julio de 2010, el Tribunal del Condado de Hamilton en Cincinnati anunció la sentencia para Laverne y Loris Calvin. El juez los declaró culpables de incesto según la sección 2907.03 del Código Penal de Ohio. A cada uno de ellos se le impuso una pena suspendida de 3 años con un periodo de prueba. Las condiciones incluían la prohibición de contacto entre ellos, la separación obligatoria de unos y otros y la obligación de presentar informes mensuales a los trabajadores sociales. Laverne debía regresar a Coldwater para estar con sus padres, y Loris debía mudarse con una tía en Dayton, Ohio, a 50 millas de Cincinnati. También se les ordenó someterse a asesoramiento psicológico durante 1 año. Fueron liberados del centro de detención juvenil a las 10 de la mañana y los servicios sociales organizaron su transporte. Randall y Edna se encontraron con Laverne en Coldwater el 31 de julio a las 2 de la tarde.
Regresó a casa en un autobús desde Cincinnati bajo la supervisión de un trabajador social. Randall lo llevó a la casa y le mostró la habitación donde ahora viviría solo. Laverne dijo que seguiría las reglas, pero parecía deprimido. Edna intentó hablar con él sobre lo sucedido, pero él dijo que no quería discutirlo. Ese mismo día, Loris llegó a Dayton. Su tía, la hermana de Edna, la acogió en su casa. Loris fue colocado en una habitación separada en el primer piso. Durante los 2 primeros días no habló con su tía y pasó tiempo sola. Los trabajadores sociales comenzaron a supervisar el cumplimiento de los términos de la sentencia. El 5 de agosto, Laverne se reunió con su manejador asignado en Coldwater. Dijo que consiguió un trabajo en el taller de reparación de automóviles donde Randall trabajaba por $9 la hora. El curador anotó esto y programó la próxima reunión para el 5 de septiembre. Loris se reunió con su manejador en Dayton el 6 de agosto. Dijo que quería terminar la escuela y que aún no estaba buscando trabajo. Fue inscrita en una escuela local a principios del año escolar, el 1 de septiembre. Ambos manejadores informaron al tribunal que Laverne y Loris estaban cumpliendo con la orden de no contacto. En septiembre de 2010, la familia Kelvin se había separado. Randall y Edna dejaron de comunicarse entre sí debido a desacuerdos sobre los niños. Randall culpó a Edna por no notar el problema antes, y Edna pensó que Randall estaba exagerando. En octubre, Edna solicitó el divorcio y en diciembre estaban separados. Randall permaneció en la casa de Coldwater con Laverne, mientras Edna se mudó a un apartamento en la cercana ciudad de Celina. Laverne continuó trabajando en el taller, mientras Loris estudiaba en Dayton. La comunicación entre padres e hijos se limitaba a raras llamadas telefónicas. El caso de Laverne y Loris salió a la luz en Coldwater. Los vecinos hablaron de él durante el resto del año y Randall dejó de comunicarse con la mayoría de sus conocidos. En la escuela donde asistían Laverne y Loris, los maestros mencionaron el incidente en las reuniones, pero no hicieron comentarios oficiales al respecto. En Cincinnati, un periódico local publicó un artículo el 15 de agosto sin mencionar nombres, calificando el caso de escándalo entre familias gemelas. El dueño de la cafetería donde trabajaban los despidió retroactivamente tras conocer el veredicto, aunque nunca regresaron. En diciembre de 2010, Laverne y Loris se habían adaptado a su nuevo entorno. Laverne ganó $1,500 en 4 meses y planeaba mudarse a un lugar separado de su padre después de cumplir 18 años en marzo de 2011. Loris terminó su primer semestre en Dayton High School con buenas calificaciones y le dijo a su asesor que quería ir a la universidad. Ambos continuaron viendo a un psicólogo una vez al mes, pero no hablaron el uno del otro durante las sesiones. Los trabajadores sociales dijeron al tribunal que se estaban cumpliendo los términos de la sentencia. Randall y Edna ya no intentaron contactar a Loris y Laverne más allá de lo necesario, centrándose en sus vidas posteriores al divorcio.